Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia y en este video hoy lo que vamos a ver es cómo se toman las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas se puede prescribir en la adolescencia. Hay distintos tipos de pastillas anticonceptivas y distintos medicamentos. Las pastillas anticonceptivas generalmente vienen en comprimidos o blisters que le llamamos, ¿no? De 21 comprimidos o vienen de 28 comprimidos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente en la forma en la que se toman. Por ejemplo, las que son de 21 comprimidos se tienen que tomar de manera continuada y se tienen que hacer 7 días de descanso. En el cambio, las que son de 28 comprimidos se toman de manera diaria y cuando se termina ese blister, todos esos comprimidos, hay que continuar con la siguiente sin ningún tipo de interrupción. Así que esas son una de las principales diferencias. Después tenemos dentro de las pastillas anticonceptivas el contenido en sí mismo de lo que tienen. Básicamente tienen hormonas femeninas. En general lo que habitualmente damos son estrógenos con progestágenos. Estas combinaciones a veces son variables y dependen de las distintas marcas o de las distintas, digamos, composiciones en general de los anticonceptivos que se prescriben. Pero sí hay algo que se trata de hacer, digamos, dentro de lo que los anticonceptivos o para prescribir anticonceptivos en adolescentes, que tiene que ver con las concentraciones de estrógenos. En general se prefieren las concentraciones de estrógenos elevadas o altas. ¿Por qué? Porque justamente en la adolescencia una de las cosas que sucede es la mineralización ósea. Y esta mineralización ósea, es decir, que el hueso se empiece a tornar como más duro, más rígido, más firme, que es propio, digamos, tiene que ver con el crecimiento. Esto es ayudado por los estrógenos que van a promover esta mineralización ósea. Por eso mismo se indican concentraciones más elevadas de estrógenos en menores de 18 años. Así que bueno, esa es una de las consideraciones que vamos a tener en cuenta. ¿Quiénes pueden tomar anticonceptivos? Pueden tomar cualquier adolescente que lo necesite. Puede ser para prevención de un embarazo, puede ser para regularización de su ciclo menstrual, puede ser porque tiene algunos dolores en relación a la menstruación. Lo puede empezar a tomar, es decir, desde el primer momento que le vino la menstruación, es decir, de la menarca en adelante, lo puede tomar cuando necesite. Sí hay que tener en cuenta algunos antecedentes o algunas cuestiones mínimas, como por ejemplo tomar la presión arterial, es decir, saber que tengo una presión arterial normal, que no hayan antecedentes, por ejemplo, de problemas de la coagulación, ¿sí? O alguna alteración desde este estilo. Y no es necesario tener que pedir laboratorios o estudios antes de empezar a tomar anticonceptivos. Lo ideal es que empiecen a tomar anticonceptivos a partir del primer día de la menstruación, pero esto no significa que sí o sí tenga que ser así. A veces se puede empezar en cualquier momento del ciclo, sobre todo si estamos hablando de algún tipo de situación que pueda llegar a ser de riesgo o que aunque amerita empezar un poco antes. Pero si no, puede empezar el primer día de la menstruación. A partir de ahí va a empezar a tomar una pastilla de forma diaria y a la misma hora en lo posible. Y esto, cuando me refiero a la misma hora, no significa que sea en punto, ¿sí? Como si decimos a las 10 de la mañana, que tenga que ser a las 10 de la mañana en punto. Más o menos o aproximadamente ese horario. Pero hay que tener constancia y hay que recordar el momento en el cual se toma el anticonceptivo. Y acá aparece el tema del olvido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un olvido en la toma de los anticonceptivos? Los anticonceptivos en general están regulados justamente con esto de la cantidad de horas, como para saber qué puede pasar o cuál es la eficacia, digamos, de lo que se busca con el anticonceptivo, si se olvidan o no se olvidan. Por ejemplo, si lo toman todos los días a las 10 de la mañana y se olvidaron y se acuerdan que hay que tomarlo a la 1 y lo toman a la 1 de la tarde porque se acordaron a la 1 de la tarde,
Pasaron pocas horas, en general eso lo que se hace es continuar al horario habitual, ¿no? Si habían elegido a las 10 de la mañana, continúan tomándolo a las 10 de la mañana, a pesar de ese olvido de unas horas. Ahora, si el olvido es de más de 12 horas, lo tenían que tomar a las 10 de la mañana y se acordaron a las 12 de la noche. Entonces, en ese caso, pasaron más de 12 horas y por ese olvido de más de 12 horas no hay protección los siguientes 7 días, ¿sí? Es decir, puede haber una posibilidad de embarazo. ¿Qué es lo que pueden hacer si se olvidaron la toma de las 10 de la mañana que ustedes habían elegido? Se lo pueden tomar a las 12 de la noche cuando se acordaron, siguen al otro día a las 10 de la mañana sabiendo eso de que los 7 días que siguen no hay protección y puede haber un embarazo. También existe la posibilidad que se tomen al otro día los dos comprimidos juntos, ¿sí? Pero si se lo acuerdan a las 12 de la noche o en ese momento, se lo pueden tomar directamente. Lo importante es que traten de ser constantes y que traten de tener la menor cantidad de olvidos posibles, ¿sí? Otra de las cosas que hay que saber es que, por ejemplo, también puede ocurrir si están con diarrea, si están con vómitos o alguna cuestión que tenga que ver con lo malabsortivo. Eso también sería algo así como si hubiesen perdido alguna pastilla o no lo hubiesen tomado. Es decir, no hay muy buena absorción y puede ser que no tengan una protección adecuada los días siguientes. Otra de las preguntas que a veces me suelen hacer en relación a los anticonceptivos, por ejemplo, es si aumentan de peso. Sí, algunos anticonceptivos hacen un pequeño incremento del peso. A veces y en general tiene que ver bastante más con retenciones de líquidos y eso, pero es muy poco y no es significativo para lo que se busca, que es un beneficio mucho mayor. Recuerden que los anticonceptivos previenen contra embarazo, pero no previenen contra ningún tipo de infección de transmisión sexual, para eso hay que usar siempre el preservativo. Y bueno, la utilización del anticonceptivo requiere de responsabilidad, de constancia y de ir tomándolo gradualmente, tratar de prever cuando se están por olvidar las pastillas, de conseguir las pastillas que siguen o las cajas que siguen y siempre hacer las consultas que sean necesarias para sacarse dudas. No es el único método, ¿sí? Desde el punto de vista como anticonceptivo, es decir, que hay otros más, pero este es uno de los más comunes y por eso quería conversar con ustedes. Si quedaron dudas o hay otras cosas que creen que podríamos conversar en relación a los anticonceptivos, pónganlo en los comentarios, así puedo hacer algún que otro video. Nos estaremos viendo, espero que les guste, denle me gusta, suscríbanse a este canal si les interesan los contenidos que vamos conversando, compartan el video con otras personas que crean conveniente y nos veremos en futuros videos. Adiós.